Cordial saludo, mis apreciados amigos y hermanos, y todos aquellos a quienes están conectados en esta hora a través de las redes sociales y de las páginas de Facebook. Les saludamos en esta hora deseando que Dios esté con cada uno de ustedes. Esta reflexión que vamos a tener en esta hora la he titulado Edificando y cerrando brechas. Edificando y cerrando brechas. El salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Este texto es usado muchas veces para el ámbito de la familia. Aprovechando que estamos en nuestros hogares, quiero hablar sobre edificar y cerrar brechas. Y quiero basarme en una historia del pueblo de Dios a través del libro de Nehemías, el capítulo 4. Una historia que llama mucho mi atención porque tienen varios elementos que me llevan a pensar que en este momento nosotros tenemos tiempo para edificar en nuestros hogares. Tenemos tiempo para cerrar brechas. Y me gustaría mencionarles qué es una brecha. Porque si vamos a hablar de edificar, tenemos que pensar también que cuando se construyen casas se colocan bases, se construyen los muros, se levantan las paredes y se coloca todo lo que concierne a una edificación. Pero si esa edificación no se hace como corresponde, empieza a dilatarse o empiezan a abrirse brechas. Quiero que vayamos a la historia de Nehemías, el capítulo 4. Dice la palabra de Dios allí, porque sin duda alguna, el enemigo, Satanás, está interesado en que no se edifique la casa, en que se abran brechas. Y hablo para todos los hogares en esta hora, para todas las familias. Quizás en tu hogar se han abierto brechas. Pues bien, en la historia de Nehemías, vemos al pueblo de Dios que estaba dispuesto para edificar la muralla. Y vamos a parafrasear, o a colocar como ejemplo esta historia en este momento en que estamos cada uno con nuestras familias para poder edificar a nuestras familias, para poder cerrar brechas. Dice la historia que cuando Sanbalat oyó que el pueblo de Dios edificaba el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio contra los judíos. Saben, mis apreciados, en esta historia vamos a tomar que Sanbalat es la obra del enemigo tratando de destruir los hogares. Tenemos ahorita una gran ventaja sobre el enemigo, y es que estamos unidos como familia, estamos unidos como hogares. Y aunque Satanás se enfurezca, nosotros vamos a edificar nuestros hogares, aprovechando el tiempo que tenemos con ellos ahora, y vamos a encerrar brechas. Dice también la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 4 de Nehemías: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo lo siguiente: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día y resucitarán montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Saben, queridos, a Satanás le interesa destruir lo que dice la palabra de Dios, le interesa destruir nuestros hogares. Y se burla del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios en este momento no puede congregarse como una gran familia en los templos, sino que estamos en pequeñas congregaciones, cada uno en nuestros hogares, cada uno con nuestra familia. Y se enfurece porque la familia unida puede obtener victoria a través de Dios. Dice el registro bíblico: y estaban junto a él también otros ecuaces de Sanbalat, que eran Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Esta es la obra de Satanás, que si piensa que nosotros estamos edificando mal nuestro hogar, fácilmente puede ser destruido. Pero aquí hay una aplicación, mi querido. Puede ser que nosotros estemos edificando nuestro hogar, o no hubiésemos estado edificando bien nuestro hogar. No tenemos un altar en nuestro hogar para el culto de familia, el culto de adoración, para los devocionales con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo. Y el enemigo se burla de nosotros por ello. Así como en esta historia se estaban burlando. Dice: si sube una zorra en esta muralla, se derribará. ¿Sabe? Dice que Dios oyó esto. Dice: oye Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, dijeron el pueblo de Dios. El pueblo judío dijo allí: y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos a su despojo. Fue el clamor del pueblo. Porque decía allí el registro de Nehemías, el capítulo 4, el versículo 5: no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En este momento Satanás está muy preocupado porque nosotros estamos en familia edificando
nuestra vida, la vida de los miembros de cada una de las familias, de los hijos, de la esposa, del esposo. Todos estamos edificando en familia. Como el pueblo de Dios está edificando la muralla. Y aunque Satanás se burle, aunque Satanás intente menospreciarnos, nosotros vamos a fortalecernos y vamos a seguir construyendo el muro. Vamos a seguir cerrando brechas. Pero me llama la atención, y ahora vamos a ir al versículo número 6 de Nehemías 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Tenemos el tiempo para construir la muralla en nuestro hogar, para crear un cerco de protección a nuestras familias. Tenemos el tiempo para poder hacerlo. Y dice allí el versículo 6, la última parte, porque tuvo el pueblo un ánimo para trabajar. ¿Saben, mis apreciados? Necesitamos ánimo en cada familia en este momento para poder seguir edificando la vida espiritual de cada uno de los miembros de la familia. El versículo número 7 dice, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, aquellos que representan a Satanás, lo que sucedía con el pueblo de Dios construyendo los muros, que estos muros eran reparados. Y aquí hay una expresión que me gusta. Reparados los muros. Nosotros estamos reparando algunas deficiencias que de pronto en nuestros hogares se venían presentando. Y tenemos esta maravillosa oportunidad de estar en casa, de estar en nuestra casa, para poder reparar los muros, para poder seguir edificando la vida espiritual de cada miembro de la familia. Y por eso dice allí que ellos reparaban los portillos, comenzaban a ser cerradas las brechas. Me gusta la expresión del versículo 7 allí, porque dice, las brechas comenzaron a ser cerradas. Una brecha o una pequeña dilatación, una brecha que se empieza a abrir en el hogar. No había tiempo para el culto familiar. Otra brecha que se empieza a abrir allí es que se dedicaba espacios más a la televisión, a la internet. Cada uno en sus actividades corre de aquí para allá en la rutina diaria, pero tenemos esta linda oportunidad de edificar a nuestra familia y empezar a cerrar brechas para construir y edificar vidas de nuestra familia para la eternidad. Como lo dice el salmista, si Jehová edificara la casa, no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es necesario que edifiquemos nuestros hogares, que empecemos a cerrar brechas, como dice allí. Y aunque el enemigo esté ensañado contra los hogares, esta es la oportunidad, estando en casa con nuestras familias, para construir la vida de nuestras familias. Hay otras brechas que hay que cerrar. Quizás habrá una brecha de relación entre los esposos. Quizás habrá una brecha de relación entre padres e hijos. Quizás habrá una brecha entre la relación entre hermanos. Pero una brecha o una dilatación, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más grande y más grande esta brecha o esa dilatación. Y los que construyen saben que cuando una pared empieza a tener una dilatación o a abrirse una gran brecha, un espacio entre las columnas, entre las paredes de la edificación, puede ocurrir el riesgo de que toda la edificación se venga al suelo. Saben, queridos, nosotros estamos edificando familias para la eternidad. El diablo está empeñado en parar nuestra construcción, pero nosotros debemos seguir construyendo hacia la eternidad. No podemos detener esa construcción. Necesitamos ahora aprovechar el tiempo estando en casa para poder cerrar brechas, hacer el culto familiar, para compartir con los hijos, con la esposa, con el esposo, y así toda la familia pueda salir totalmente edificada. Cuando pase esta prueba, saldremos más fuertes como familia, tendremos el tiempo para Dios. Porque el enemigo intenta de muchas maneras que se abran diferentes brechas en esta tierra, en los hogares, en las familias. Y si se abren brechas o si hay dilataciones en la vida familiar, en nuestro hogar, mucho más cuando tengamos la oportunidad de reunirnos como gran familia que somos en el templo. Cuando volvamos otra vez al templo, vamos a llegar como familias fortalecidas en el nombre de Dios. Así que, queridos, es el momento para seguir construyendo la muralla. Me llama la atención este capítulo porque un poco más adelante, en el versículo 13, dice, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, y vigilaban las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos. Y dice allí que por culpa de aquellos que estaban conspirando en que ellos pararan la edificación del muro, dice el capítulo 4 de Nehemías, por culpa de ellos empezaron a guardar, a prestar guardia
de día y de noche, orando. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardias de día y de noche. Elementos para empezar a cerrar la brecha. Uno de ellos con sus lanzas, con sus espadas principalmente. La espada. Empezamos a edificar o seguimos edificando la vida de nuestra familia a través de esta espada, la palabra de Dios. Y otro elemento muy importante para edificar la vida de nuestra familia, la oración. Por eso dice allí, por culpa de la conspiración de aquellos y por culpa de Satanás que conspira hacia nosotros, hacia nuestros hogares, nosotros necesitamos orar más como familia, de día y de noche. Quiero finalmente decirles, estamos aprovechando este momento muy especial para seguir edificando nuestras familias. Aprovechemos el tiempo. Estamos en casa, hagámoslo. Oremos, estudiemos la palabra de Dios, compartamos, cerremos las brechas que en otro tiempo el enemigo estaba haciendo que se estuviesen abriendo más esas dilataciones o esas brechas. Y empecemos a edificar, empecemos a prestar guardia con oración. Estudiemos más la palabra de Dios y podremos edificar la vida de nuestra familia para la eternidad. Te invito para que oremos en esta hora. Bendito Padre que estás en el cielo. En esta hora, Señor, clamo por cada uno de los hogares y las familias que en este momento a través de las redes sociales y de nuestra página de Facebook están conectados, Señor. Queremos decirles a cada uno de ellos que a través de tu palabra tú nos has enviado a edificar nuestro hogar y necesitamos cerrar brechas. Y lo vamos a hacer a través de la oración y del estudio de la palabra, volviendo al altar familiar a nuestros hogares, el culto familiar, la devoción personal, la devoción en familia. Que podamos hacerlo porque el enemigo intenta destruir el hogar. Pero ahora tenemos una gran ventaja. Estamos cada uno en casa con nuestra familia y podremos aprovechar este momento para edificarles desde ahora y para siempre. Da tu bendición, querido Dios, en esta hora a todas las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.